Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Académicos Online. Hoy, Kreutzer 11. Bien, hoy tenemos en nuestro atril el estudio número 11 de Kreutzer. Empezamos a partir de ahora con la segunda parte de este Académicos Online, que llevará desde el número 11 hasta el 20. Como habéis podido comprobar, la técnica que requieren estos estudios, e inclusive este estudio número 11, es mucho más avanzada, por lo que debemos de trabajar siempre de la misma forma que hemos estado haciendo hasta ahora, pero adentrándonos en un terreno mucho más complejo. Este estudio está dedicado íntegramente a los cambios de posición, por eso recomiendo con la mano derecha de hacer 2 arcos por compás para así beneficiarnos y quitarnos problemas que nos puedan ocasionar al tocarlo con las 2 manos. Tenemos que prestar mucha atención a 2 pequeños detalles, pero que nos van a ayudar mucho a realizar un cambio de posición muy correcto. El primero sería el momento en el que levantamos el dedo de la cuerda. Y el segundo sería justo lo contrario, cuando volvemos a poner la posición final, el dedo. Un pequeño detalle que yo creo que os puede ayudar mucho y que siempre conviene recordar es que la posición de los 4 dedos, a pesar de estar en continuo movimiento para arriba, para abajo, en función de los cambios de posición, que estén redondos, sin tensión y los dedos homogéneos. Los podemos mover para arriba y para abajo siempre que no tengan tensión. Muy importante este detalle. Otro detalle, antes de meternos de lleno en la práctica de los cambios de posición con la mano izquierda, sería el sonido que ejecutamos en todo momento, por lo que debemos de encontrar un buen balance de sonido del brazo derecho y el violín. No debe ser apretado, debe el violín cantar, que no nos presente problemas a la hora de realizar este estudio. Como siempre recomiendo a la hora de practicar los estudios y la técnica en general, tenemos que realizarlo paso a paso y siempre desde un tempo cómodo y tranquilo. Lo primero sería trabajarlo lento. Nos vamos a fijar ahora en el proceso de realizar el cambio de posición. Tenemos que quitar tensión de los dedos, realizar el movimiento, el cambio de posición, siempre desde la cuerda en este caso. Son cambios de posición muy sencillos. Siempre tenemos que sentir el cambio de posición, sobre todo en estos primeros momentos cuando lo trabajamos lento. Este par de ejemplos parece que no he hecho nada, pero estaba practicando muchísimas cosas. Sobre todo, quitar al principio la tensión para que no estemos forzando en ningún momento el cambio de posición. Luego movemos y desplazamos el dedo hasta la siguiente posición y luego allí pisamos.
En todos los métodos podréis encontrar que nos recomiendan practicar los cambios de posición con unas notas puente. Y los primeros pasos son muy especiales y muy interesantes realizarlo de esta forma. El principio sería realizarlo de esta manera. Como podréis observar también, se repite siempre la última nota de los tresillos y el comienzo del siguiente tresillo, pero ya en otra posición. Por eso la afinación es primordial aparte de los cambios de posición. Otro ejercicio que podemos realizar sería omitir el resto de notas y practicar siempre la misma nota, pero en función de la posición en la que tengamos que tocar. Cuando ya hayamos adquirido un cierto dominio de este estudio, el siguiente paso sería realizar esos cambios de posición. Practicarlo de esta forma nos ayudará a avanzar muy rápidamente en la práctica de este estudio. Un punto muy importante que tenemos que tener cuidado, porque si no nos dificultará muchísimo en la práctica y en la ejecución de los cambios de posición, sería la presión que ejercemos con el pulgar. El pulgar siempre debe de acompañar a la muñeca. Obviamente tiene que sujetar el violín y realizar el cambio, pero siempre acompañando a los dedos en función de donde queramos tocar. Debemos encontrar que este pulgar sea móvil para el siguiente paso avanzado que voy a explicar después. Pero siempre debemos de encontrar que el pulgar se deslice, ya sea en posiciones iniciales o en posiciones mucho más agudas. Y por último me gustaría explicar una técnica avanzada que podemos aplicar en este estudio y que podríamos decir que es una sección premium, ya que la técnica que podemos practicar es muchísimo más avanzada y luego aplicarla a ciertos conciertos y repertorio violinístico a nivel muy avanzado. ¿Qué quiero decir con esta sección pro? Debemos de practicar y trabajar las extensiones. Muchas veces nos encontramos con pasajes muy rápidos que no se deben escuchar mucho los cambios de posición, que tienen que ser ágiles. Por lo que podemos practicar, muchos llaman los cambios de posición de pulpo. Creo que lo comenté en algún otro estudio. En el sentido de que los dedos se agarran al diapasón, van y suben como si fuera el pulpo. Por eso, como antes he comentado, el pulgar forma una parte esencial en acompañar y no entorpecer en estos cambios de posición.
lo que hago con esta práctica en mi mano izquierda es estirar los dedos en función de los cambios de posición que tenemos que realizar y luego acompañar el resto del brazo. Muchas veces en tempo rápido intento incluso dejar el pulgar en una posición fija y mover los dedos a nivel ascendente y descendente, pero sin mover toda la mano, toda la muñeca. Y esto es todo por mi parte de este estudio número 11 de Kreutzer. Espero que os haya gustado. No olvidéis de dar a me gusta y suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao!